Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar con una indagación que creo que puede ser interesante para entender el contexto que estamos viviendo hoy como humanidad o como sociedad en este mundo. Pero les voy a contar una historia para ponerlos en contexto. A ver, en las últimas décadas, el escenario geopolítico ha mutado de una forma silenciosa, sutil y sofisticada a una guerra, pero de armas no convencionales. Hoy se disputan las mentes, las emociones y las decisiones colectivas. Desde Occidente, agencias como DARPA, con su programa, aparentemente con el mismo nombre, han desarrollado tecnologías que conectan el cerebro humano a sistemas de inteligencia artificial, creando posibilidades de modular el pensamiento, emociones y percepciones a través de redes sociales, de implantes neuronales creados por estas mismas y de algoritmos narrativos por todos los medios de comunicación. Mientras tanto, desde Oriente han empezado a salir proyectos que utilizan ondas de baja frecuencia, microondas dirigidas y tecnologías no letales para generar confusión, somnolencia, alteraciones de sueño y manipulación mental colectiva, bajo su programa Brian Weifer. Ambos se sostienen en un conflicto silencioso sobre el dominio del pensamiento humano, uno digital, el otro frecuencial, y la humanidad está siendo sometida sin saberlo, sin entenderlo, a una sofisticada operación de manipulación psíquica global. Esta indagación vamos a tratar de averiguar qué hay detrás de estos programas, qué entidades inspiran, alimentan y reafirman estas formas que estas tecnologías están haciendo con la manipulación y qué impacto energético y espiritual estamos teniendo nosotros en esta conciencia colectiva. Bajo este esquema, quiero que vayamos primero a este campo energético global donde todos nos movemos y vamos a respirar y vamos a movernos en este espacio frecuencial y dimensional donde están estas situaciones que están pasando, pero primero vamos a hacer nuestra impermeabilización energética y vamos a cerrarnos. Vamos a ir cerraditos y voy a contar de 5 a 1 y ustedes van realizando su impermeabilización energética y van cerrando su campo frecuencial para poder entrar sin conectar con ninguna situación de manipulación. Vamos ahí. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo sienten este campo energético? Nico. Pues primero que nada, Ira, como bastante bien confeccionado. Es como un campo energético que no se percibe natural. Uh-huh. Se Implantado. entiende, ajá, se entiende que hay un entrelazado que hace que este campo sea incluso todavía menos penetrable. Uh-huh. Incluso la sensación del campo es hostil, Ira, como si Uh-huh. resguardara o intentara mantener fuera de. Una curiosidad es que aunque está tan bien diseñado para cuestiones energéticas, no tienen como algún
como alguna característica que detecte, por ejemplo, la presencia humana energética como la de nosotros, porque no observo que se active absolutamente nada, Ujú, pero sí puedo identificar cómo cuestiones electromagnéticas o de magnetismo sí están limitadas, ujú. como si intentara el campo separar la conciencia que tiene adentro, como de información, Ajá, de la vialidad energética de la misma Tierra, como ok. si, ¿sabes cómo lo entiendo? No, Como si se intentaran ocultar de la Tierra ok, como entidad. ok. Entonces, bueno, vamos a ver, Margarita, ¿tú cómo sientes ese campo? Bueno, el campo lo siento denso, lo siento pesado, lo siento que es difícil de transitar y las sensaciones, porque es muy sensorial, el cuerpo lo siente a través de ciertos movimientos energéticos, como pesadez, pero al mismo tiempo el cuerpo empieza a presentar una cierta debilidad y esa cierta debilidad está muy conectada con adormecimientos emocionales que hacen que la persona sienta fatiga, sienta cansancio, eh, tenga muy difícil su parte de concentración. Hay otras partes del cuerpo que empiezan a tensarse, sobre todo la parte mental empieza a sentirse como solidificada. Acá punto de la nuca es un punto neutral bastante importante porque de este punto se va sintiendo no solamente una tensión en la parte de la nuca, pero también una tensión aquí en la parte de la cabeza, una tensión y el cuerpo le cuesta mucho movilizarse porque son sensaciones. Por un lado, si sientes que tu cuerpo está muy débil o no se siente fuerte, por otro lado, la tensión no permite que tú te sientas flexible, te sientas hábil. Hay mucha confusión en el pensamiento. La parte de la concentración es muy difícil porque hay unas oleadas de energía que no permiten que tú te puedas centrar y veo que hay una afectación en los sentidos. La afectación de los sentidos es sentir unos zumbidos imperceptibles que pasan y sobre todo empiezan a afectar la parte del oído derecho. Él mismo se va manifestando en todos los sentidos y hay empieza el cuerpo a disfuncionar, el corazón empieza a perder un funcionamiento correcto y veo que hay otra parte que se afecta mucho, que es la parte de la genitalidad. Entonces tú ves esta energía a nivel global y pareciera como una especie de caparazón que va creciendo, se va multiplicando y se multiplica y se multiplica y es como si ella misma tuviera la capacidad de manifestarse, como de reproducirse y de fortalecerse. Ok, vamos a ver primero esta forma de cómo el campo energético va generando esta forma em, de ir generando situaciones, formas o estructuras que pueden irnos afectando. A partir de todo esto que me dijeron, ¿qué tipo de energías están vinculadas a los programas de manipulación tanto de Oriente como de Occidente, creando o figuras o formas o estructuras o hologramas o entidades o como cada quien lo quiera ver? ¿Qué tanto es el porcentaje en que están vinculados estos programas con la manipulación cognitiva hoy día? Nico, ahora no te digo. No, 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 no. A ver, ahora ya. Ahora sí. No, No. ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok. ¿Te repito la pregunta? Yo veo, Ira, que hay Ajá. hasta un porcentaje alto. Yo observo que la relación de estas energías con sus creaciones variadas Ujú, llega a manipular hasta un 70% del pensamiento colectivo. La ujú, cuestión, Ira, es que estas energías están introducidas en la mayoría de las ramas del pensamiento humano.
Estamos hablando, Ira, desde la educación, la salud, el entretenimiento, la moda, el cine, la televisión, o sea, influyen en muchos factores, porque los experimentos incluso llegan hasta cuestiones tan sencillas como anuncios publicitarios para identificar ante qué colores las personas reaccionan más, por ejemplo. O sea, en un nivel muy básico. Entonces, sí hay un enorme porcentaje y lo que observo, Ira, es que no solo es el porcentaje de los experimentos, ese porcentaje también incluye los derivados energéticos en los que se pudiera conectar las personas, como por ejemplo algunas creencias, este, algunas sensaciones físicas o incluso algunas imágenes o percepciones que las personas han tenido a nivel físico, como de luces, como de proyecciones, incluso como sonidos en el cielo. Entonces, muchas de las situaciones, por ejemplo, de identidades, ¿cuáles puedes tú, por ejemplo, identificar que se manejan mucho en estos programas? Yo lo que observo es que hay una tendencia hacia las entidades reptiles importante, pero basado, por ejemplo, en la cuestión reptiliana más terrestre, como por ejemplo versiones humanoides de como dinosaurios o algo así. Observo esta frecuencia de los discos, como estas entidades que se presentan de manera tecnológica, como lo que en la antigüedad llamaban como vimanas, pero en comprensiones tecnológicas. Y se observa ir a estas sombras tentaculares que también influyen, aunque esas más bien como abrazan, no tanto influyen, como si fueran más bien como un sopeso o como un tipo de contención. Los cutulus, los pulpos, todo ese Ajá. tipo de entidades. Ok. Muy bien, Margarita, ¿esas tecnologías son inspiradas por formas de control interdimensional o son humanas o tú cómo lo percibes a partir de esta forma, lo que tú decías de confusión del pensamiento? Bueno, veo un porcentaje importante humano. Y Ujú. veo cómo esa capacidad que puede tener el humano a través de la tecnología le abre caminos a otras dimensiones donde él puede canalizar y puede bajar muchísima información. Y veo cómo ellas mismas se van complementando entre sí, se van potencializando. Y en la medida que ellas se van potencializando, van creando como una forma de prótesis en el cuerpo y Eso. sobre todo en la parte del cerebro. Van creando como una especie de callosidades que se van adhiriendo y van creando como una forma de segundo cerebro. Y ese segundo cerebro que está controlado, está manipulado y trae una gran dosis de obediencia, lo que hace es cambiar el campo energético de los humanos, inclusive por supuesto también el de la Tierra y todo lo que represente vida, porque se ven campos energéticos como sobreexcitados. Entonces tú ves como si la energía perdiera como un orden, perdiera un equilibrio y una armonía, y hay una forma de dispersarse. Es como si salieran rayos del campo energético y a su vez estos rayos se van uniendo a otros campos energéticos. Ujú. Entonces quiere decir que la unión de estos campos a través de esta forma de energía distorsionada va creando unas redes de distorsión que a su vez como que se van fortaleciendo entre ellas mismas, y hace que el, el humano pierda la conexión con la realidad de su cuerpo, porque empiezan, y veo que uno de los fines es crear realidades simultáneas. Estas realidades simultáneas lo que ayudan es a crear una forma como de dispersión y a ir conectando y alimentando otras líneas de tiempo que se van creando, como sublíneas de tiempo que se van creando sobre las líneas de tiempo, y esto va creando también una distorsión sobre la realidad humana. Entonces, ¿me confirmas o no? Existe una red energética egrégora que fortalece la manipulación del pensamiento y las emociones humanas hoy día. Sí, tiene forma como de red. Esa red cae como y tiene peso. Así es. Ok. Entonces, Nico, ¿qué vibración o frecuencia generan este tipo de
programas este tipo de situaciones en el campo mórfico colectivo de cierta forma en nuestra humanidad. Pues avanza en frecuencias densas, Ira. Pero Ujú, curioso de este tipo de frecuencias densas que también son muy camuflajeables, porque, por ejemplo, el humano, dentro del rango de la densificación de su pensamiento, no somos homogéneos. no. En realidad, hay humanos que su tendencia densa es mucho más alta que la de otros, o hay humanos en las que su tendencia alta es muy baja. Ujú, Entonces, estas tendencias son muy camuflajeables porque son muy adaptables, pero por lo general van hacia como la detención del pensamiento para reenfocarlo y después sobreponer ideas o sobreponer conceptos o incluso sobreponer sensaciones a las que el humano alcanza a adquirir. Lo curioso, Ira, de que estas energías, estas frecuencias son muy avanzadas a nivel tecnológico porque tienen la capacidad de adaptarse a la radiofrecuencia de cada humano y dentro de la radiofrecuencia de cada humano manipular hasta donde hay límites en los que se pueden avanzar. Cierto es que como humanos tenemos una capacidad importante de contener estas radiofrecuencias y un ajá. humano consciente o un humano con mayor entendimiento de sus procesos del entorno no recibe la información que se intenta manipular de una forma tan abierta o con los brazos abiertos. Hay humanos que incluso son filtros importantes y estas tendencias de energía llegan, pero no llegan con tanta potencia. Incluso pueden llegar nada más como una molestia o un pensamiento. Pero hay humanos que no tienen mucha conciencia del control de su autoconcepto, de su autoestima, de la información que manejan, no tienen filtro. Y esos humanos sí reciben estas frecuencias y llegan a ser humanos que automáticamente, por ejemplo, conviven dentro de la realidad en base a drogas, en base a crímenes, en base a violencia, en base a carencia, por ejemplo, porque es provocado por estas energías, Ira. Claro, pero estamos hablando en todos los rangos, ¿no? Puede ser hasta Ujú. violencia doméstica, Sí, sí, violencia sí. personal, o sea, de todo. Porque Claro. es que la individualidad del humano lo lleva a conectar con estas frecuencias en su propia característica de vida o de historia de vida. Entonces, si es así, ¿qué planos dimensionales están involucrados? ¿Qué planos dimensionales nuestros están involucrados en la transmisión de estos impulsos mentales invisibles, tanto de la Tierra como del humano? Nico. Pues están las dimensiones del concepto emocional, por ejemplo. Ajá, Está la dimensión incluso la del autoconcepto físico, ir a la cuestión de la dimensión más material. ajá, Esta parte, la dimensión trascendental, como la dimensión de lo que entendemos como el lugar de las deidades la o de espiritualidad. los dioses, ajá, que es como la espiritualidad. Y las frecuencias internas, por ejemplo, la dimensión que manejan nuestros mundos, nuestros microcosmos. Ok. Entonces, Margarita, en este sentido, ¿cómo quiero que observes? Quiero que estés muy atenta para que nos describas todo este proceso que creo que es muy importante. ¿Cómo se induce una idea o una emoción artificial en la mente humana sin ser detectada? Vamos a ver cómo es que trabaja esta estructura, así que a ver si lo podemos observar. Margarita. Bueno, aquí lo que yo estoy observando es que aquí juega toda la parte energética del cuerpo. Acá hay una unidad donde está trabajando energéticamente para poder absorber este tipo de energías. Pero hay una energía que veo en particular que es la que se presenta, que es la energía sexual. Es una energía que tiene esta capacidad de manifestar y es energía que da acceso. Es una energía que es una puerta que abre. Y la energía sexual también abre a otras dimensiones. Entonces es la forma en que se puede introducir energéticamente cualquier forma de pensamiento, cualquier creencia, porque no solamente estamos hablando a través del sistema reproductor, estamos hablando a través de todas las formas de movimiento que tiene energéticamente el cuerpo. Ujú. Es una energía que es como esponja, es una energía que absorbe, es una energía que tiene mucha información y es una energía conductora. Entonces, cuando se quiere introducir un
pensamiento, pues la energía lo que hace es que la energía sexual se abre como un campo, como una puerta. Y aquí hay una apertura energética donde se recibe toda la información y el cuerpo tiene la capacidad de clasificar y de codificar y de almacenar él mismo por la forma, por su funcionamiento, él puede almacenar. Tú lo ves que el cuerpo, una vez almacena, el cuerpo tiene unas formas de pulsación. Cuando él absorbe, abre y después cierra. Una vez que el cuerpo se cierra, él Ujú. mismo empieza como a identificar, como a distribuir energéticamente dónde debe acomodarse esta nueva información. Hay otro aspecto que también estoy viendo que es como la sobredimensión de aquí, de la corona. Es una Ajá. sensación de una gran apertura, como una hiperelasticidad. A través de esa hiperelasticidad, cualquier información puede ser introducida como si fuera una especie de baño energético y aquí pueden bombardear toda clase de información que pueda llegar desde la manipulación más simple para un ser humano hasta situaciones globales donde se puedan presentar ciertas guerras y ciertos conflictos, pero el humano tiene la capacidad energéticamente de ser un amplificador. Entonces, por un humano que entre esta energía, como vimos, hay una transferencia energética y la misma energía se va amplificando y se van creando una serie de redes de conexión. Por eso es que estábamos viendo que la parte donde se van creando estas líneas de tiempo, que son una sobreposición manipulada, las personas Eso. pueden entrar en esas líneas de tiempo y pueden de alguna manera inhabilitar energéticamente la forma natural de vivir una existencia. Ah, Entonces las personas pueden estar viviendo vidas irreales exacto. o Pe- pueden pe- estar viviendo otro tipo de vidas que de alguna manera no hacen parte de la afinidad de la energía que es parte, digamos, original de su cuerpo. Aquí, a ver, ¿en qué zonas del cuerpo es mucho más fácil que se instalen estas señales psíquicas de manipulación? O sea, ¿en qué? Porque hay Mm, órganos que les gustan más o que son más fáciles de gestar como esta, más este adaptativos, sí. cultivo. Sí, sí. Entonces, ¿qué órganos son los que más se utilizan en este sentido? Bueno, aquí estoy viendo como los puntos de acceso que tiene la anatomía y veo que uno de los puntos principales está acá, en toda La esta parte coronilla. por esta hiperextensión. Entonces él va entrando, va de alguna manera circulando energéticamente y va creando como una forma, no de espirales, va creando como una forma energética como de extensión. Va Ujú. creando una extensión y va reemplazando formas de pensamiento por nuevas formas de pensamiento. Veo que la parte si vamos descendiendo, bueno, veo que los sentidos juegan un papel importantísimo porque ellos tienen esa capacidad de captar y de conducir. Em, bueno, otro de los puntos importantísimos son el sistema nervioso, la parte de la columna vertebral, y veo que todos los, digamos, los orificios principales energéticos, los portales naturales que tiene el cuerpo, tienen la capacidad de absorber porque ellos ya traen en sí su funcionamiento. Entonces, en la medida que ellos van absorbiendo, van almacenando energéticamente. Uno de los que veo que es muy importante de los órganos que guarda mucha información son los riñones. Los riñones tienen esta capacidad de poder guardar y poder almacenar cualquier forma, interferencia energética, porque veo que los riñones la parte, digamos, gestacional ya del ser cuando se está gestando son de los órganos que son como los órganos que primero se están formando. Entonces, estos órganos principales, como la columna, el cerebro, el sistema nervioso, y de ahí se va conduciendo toda esta energía, pues el cuerpo va sintiendo esta nueva información y cómo se va reemplazando y cómo a nivel celular pueden transformar y pueden interferir ciertas memorias que quieran de alguna manera introducirle a una persona para que ella pueda tener cambios en su personalidad, cambios en las sensaciones energéticas de su entorno, cambios en la visión de su entorno y muchas veces estas energías interferentes hace que la persona empiece a tener como cierto tipo de alucinaciones. Entonces este tipo de alucinaciones hacen que la persona salga de su realidad pero alimente a su vez otras realidades. Por eso es que energéticamente el humano tiene una capacidad energética no solamente de absorber, sino también de emanar. A ver, Nico,
A ver, ¿cuál es la diferencia energética entre la manipulación narrativa de Oriente y la manipulación narrativa de Occidente y la interferencia que cada una va presentando a la humanidad? Cuéntame. Es diferente, Iram. Es Ujú. diferente en un sentido de consumo, Ajá, porque para Occidente, para esta parte del mundo, ajá. incluso han encontrado la manera de que estas frecuencias se vuelvan adictivas. Ok. Han creado la manera en que nuestro subconsciente, a partir de la alimentación, de la adicción emocional al par, o sea, entre humanos, Ajá. han hecho que estas frecuencias entren incluso como un tipo de placebo o como un tipo Oh, de necesidad para el humano. Entonces, para Occidente estas frecuencias ya son hasta como parte de nuestro sistema. Y hay gente que no sabe vivir sin estas frecuencias, hay personas que no saben vivir sin sus adicciones, sin sus conflictos, sin sus problemas emocionales. La diferencia con Oriente, Ira, es que no se basa tanto en el consumo, se basa más en la implementación como de conceptos mm, para el conflicto o como conceptos para la separación, como para mantener, a pesar de que hay muchos más países, más continentes y más personas en Oriente, la idea es aislarlos más. Y en América la idea es hacer que como colectivo consumamos más. a ver, ¿qué efectos tiene esta manipulación? Por ejemplo, estaba hablando Margarita de esta parte del cuerpo mental y esta parte del corazón y del sistema nervioso. ¿Cómo lo ves tú desde esta parte en comparación de Oriente y de Occidente? Yo observo muy similar que Margarita, solo Ajá, agregaría que en Occidente el enfoque también se encuentra mucho en el estómago. El ajá, estómago, tanto a nivel físico como energético, en el sentido de tragar. ok, Y en Oriente sí está más basado como a nivel mental en las neuronas y en los conceptos del sistema nervioso, ok, como más como para un establecimiento de contorno y en Occidente más como un establecimiento base, como del centro. ok. A Y ver, de alguna forma eso hace que nos complementemos, o sea, que claro, complementemos las tendencias energéticas Exacto. de Oriente y de Occidente. entonces aquí hay una pregunta que les quiero hacer a los dos. ¿Cuál siente cada uno que tiene un propósito de Oriente, un propósito de Occidente en esta narrativa interna que se está moviendo ahora en la humanidad? A ver, Margarita. Bueno, yo la estoy viendo como un complemento perfecto porque la una complementa a la otra y lo que hace es potencializarla. Y Ujú, a nivel, digamos, de una primera impresión, pues claro, ya históricamente hay ciertas implantaciones de conflictos sobre lo que es Estados Unidos, sobre lo que es China, pero ellos veo que son simples ilusiones y simples formas de implantación energética para crear y seguir alimentando estas guerras, estas luchas y estas dualidades. Pero cuando tú para traspasas toda esta forma energética o esta información en forma de velos, pues puedes ver exactamente que ellas mismas se van complementando a ellas. Y esto permite que haya una mayor manipulación ujú, en todas las formas humanas, tanto en las partes psíquicas, sobre todo porque la parte emocional también va creando una serie de fracturas y ujú. por eso es que el humano tiende a identificarse con otros humanos. Aquí vienen como las tendencias de la moda o las tendencias que van poniendo, digamos, diferentes ramas, que la tendencia va por aquí, que la moda, que la alimentación, todo eso hace que de alguna manera el humano necesite identificarse con algo externo porque le cuesta mucho trabajo identificarse con su parte interna. La parte interna, cuando estas dos energías se complementan, lo que hace es crear una serie de vacíos en el cuerpo Ok. y estos vacíos hacen que el cuerpo energéticamente, la forma de alejar a un humano de su conexión interna es haciéndolo sentir con una falsa expansión, pero es algo que está programado y está regulado. Entonces la persona se siente amplia, pero esa sensación de amplitud es una sensación de vacíos, de no saber como dónde está parado, como si de alguna manera estuviera pisando ciertas o experiencias o ciertas realidades alternas que podemos vivir los humanos y que de alguna manera no tienen piso, no tienen una contención. Entonces, aquí va dando como consecuencia fragilidad. Esta fragilidad hace que el cuerpo
la persona misma empiece a rechazar su cuerpo. Y aquí vamos viendo cómo va un hilo conductor, cómo necesitamos de ciertos chips, de ciertos movimientos, de ciertas energías externas para sentir que necesitamos fortalecer el cuerpo porque la debilidad empieza a hacerse cada vez mayor. Y entonces una va llevando a la otra. Tú, Nico, ¿cómo sientes? Yo Te siento repi- también, Ujú, yo siento también esa tendencia complementaria. ujú, Lo que observo, Ira, es que tanto es complementaria como es enemiga, digámoslo así. ujú, Esta separación que existe entre Oriente y Occidente se maneja a partir de la tensión, se ujú, maneja a partir como de las sensaciones en el estómago, como de los ácidos, creando una sensación como de agrura energética, Ira, en donde cada uno encuentra una molestia en la comparativa. Siempre hay una tendencia a sobrepasar ciertas cuestiones de abuso para no quedarse atrás, incluso en competencia en lo negativo. Hasta, ¿sabes a dónde llega? Hasta a ujú, nivel de fenómenos naturales, o sea, en donde la tendencia también es la provocación de la manifestación de los mismos para mantener como esta dualidad planetaria que, aunque no es equitativa porque Occidente no es tan grande como Oriente, al por lo menos a nivel energético la parte del ujú. consumo de Occidente sí lo hace equitativo, y eso es negativo porque nos comparamos a partir de nuestras propias densidades. A ver, aquí quiero que me digas, Margarita, ¿hay un programa Ujú. mental implantado colectivamente desde la niñez en el mundo o no? ¿O cómo es que esta apertura se da cada vez con más facilidad? Bueno, yo he visto que esto es progresivo. Esto ha sido progresivo y esto viene de generaciones atrás Ujú, y viene de una forma tan imperceptible y tan gradual que esto va creando ciertas adicciones y estas adicciones energéticas ujú. hacen que el mismo cuerpo vaya cambiando su composición interna, van cambiando las formas de los redes de pensamiento, va cambiando la forma porque son las mutaciones. Entonces el cuerpo energéticamente va mutando generación tras generación y van siendo generaciones cada vez más necesitadas de la tecnología. La tecnología se vuelve como una especie de guía, como una especie de líder como de de estos guías que amparan y que de alguna manera te dan los recursos que tú sientes que necesitas. Entonces veo que la transformación, al ser gradual y al ser imperceptible, lo mismo le pasa internamente al cuerpo. El cuerpo tiene que ir acomodándose y tiene que ir mutando. Coincido con Nico con la parte digestiva, porque la Ajá, parte digestiva de alguna manera se empieza a debilitar, se empieza a ablandar. El humano pierde fuerza en la capacidad de digerir no solamente la parte energética, sino también la parte física de los alimentos. Entonces, se vuelven perezosos. Es un sistema digestivo perezoso. ¿Qué pasa cuando hay un sistema digestivo perezoso que quedan adiciones energéticas de pensamientos, de muchas sensaciones que han sido implantadas y van quedando como una especie de chips? Estas formas, al quedar adheridas en el sistema digestivo, van creando unas nuevas formas de pensamiento. Es una forma de reemplazar y reemplazar los movimientos del cuerpo. Inclusive, ahí veo cómo influye la parte de los trastornos mentales, porque cuando hay trastornos claro. mentales, la mente es muy fácil de manipular y es muy fácil de implantar. Te pueden implantar realidades y tú crees que las estás viviendo y pareciera, la verdad, como si ellas fueran reales. Entonces, la apertura, la máxima apertura, entre más realidades estén abiertas, más líneas de tiempo están abiertas, más confusión hay, más se fortalece la red del planeta y para ellos, de alguna manera, siguen sosteniendo la dualidad en la Cla- humanidad. Claro, y esta es muy importante porque hace rato ustedes hablaban de la confusión del pensamiento y de la implantación de realidades falsas y de líneas de Mm. tiempo o de situaciones temporales también falsas. Entonces, ¿cómo son inducidas estas realidades falsas y estas líneas temporales falsas? ¿Cómo es que entramos en conjunto o se entra en conjunto a estas realidades creadas y manipuladas desde estas tecnologías? Margarita. Bueno, yo veo que esto es un ataque por muchos puntos. Veo uno que
El primero que veo es a nivel de la alimentación y cómo la alimentación va creando una malinterpretación de la forma en que el humano tiene que nutrirse a él mismo. Veo que aquí en la parte del hemisferio izquierdo, acá hay una forma de implantar y de manipular y de ir inhabilitando las funciones del cerebro humano. Y en la medida que el cerebro humano se va debilitando o no va funcionando como él debería funcionar, pues hay otras funciones que empiezan, como vimos que hay como una especie de implantaciones Ujú, que se van creando como una especie de callosidades y ahí empieza a transformarse el cerebro humano, ahí empiezan a cambiarse las formas. Entonces veo que la misma información que puede venir de afuera, el mismo sensación, por ejemplo, de caos ujú. o de momentos que la tierra va a llegar a su fin, o las guerras, o que tantas cosas que muchas veces empiezan a bombardear y cuando lo hacen incisivamente, ahí van creando un cambio en la forma de la energía del cuerpo, sobre todo la parte energética, porque esa parte se vuelve muy vulnerable y se vuelve, lo que siento es que se vuelve muy sumisa, porque ella misma va perdiendo su consistencia. Entonces esa sumisión hace que todo el cuerpo empiece a volverse un cuerpo irregular, un cuerpo dependiente, y volvemos a estos cuerpos infantiles que no tienen Ujú. la capacidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, al ser progresivo, veo que pues los fines se van dando también a estos niveles progresivos. Nada puede entrar tan brusco porque esto podría crear un shock muy fuerte en el humano. Entonces, por eso es que lo saben y ya lo han estudiado cómo tiene que ir así, como en forma de ondas. Nico, a ver, ¿qué rol juega el miedo y la sensación de amenaza constante en toda esta forma o de esta forma de manipular o de gestionar ahora esta forma de vida a través del miedo y de la amenaza? Pues digamos, Ira, que el miedo y la amenaza vendrían siendo como la pasta base. Ok. Todas las demás frecuencias son mezcladas con el miedo y la amenaza para salir en una tendencia disparada que el humano no puede sostener. Al final, aunque comprendemos mucha de nuestra realidad, el miedo es tan latente a todo que es una puerta siempre abierta a nuestro organismo. Entonces, estas frecuencias utilizan el miedo y la amenaza como parte base de su consistencia, haciendo que las frecuencias se muevan en la estructura del miedo. De esta forma no hay humano que la pueda detener, pero una vez que se interioriza, cada humano puede gestionarse internamente y desde ahí poder desechar Ujú. o poder absorber más estas frecuencias, pero todas entran a partir del miedo y la amenaza. A ver, entonces, ¿qué parte de la población humana es como más vulnerable o más fácil para etiquetarla para estas formas de experimentos o de vida o de estructura de esta nueva forma que quieren implantar? Supongo que si tú lo vas gestionando en sentidos humanos, Ajá, principalmente las personas que están basadas sus vidas en filosofías religiosas, ok. esas personas se segmentan en automático porque para empezar todos los conceptos de su vida dependen de una fuerza más grande. Ujú, Y al mantener la ignorancia ante esa fuerza, porque nadie tiene conciencia de una verdadera existencia más allá de la fe, siempre el miedo es constante. El ujú. miedo a que sí exista o no exista. Otro gran porcentaje vendría siendo el equitativo a la ignorancia, Ira. La verdad es que muchas partes del mundo se manejan ante la disociación cognitiva, se manejan ante la ignorancia del pensamiento, entonces también son muy, muy, muy factibles. Y entre nada más esas dos ramas, Ira, ya se abarca más del 65 al 70% de la población mundial. Estaríamos hablando de que una gran parte del mundo ya es totalmente manipulable. Qué fuerte. Ok, muy bien. Entonces, estos programas se activan o se amplifican en zonas geológicas específicas, o sea, hay territorios específicos donde se activen más o no, Nico. Por ejemplo, en el continente americano está completamente muchísimo más atacado. Las zonas de África, de los centros y los extremos de África, todo Australia como unidad. Ujú, Hay ciertas zonas de Asia, la India, por ejemplo, es enorme y tiene gran parte de esto. Fíjate que como ya sea Rusia, Japón, China, todas esas culturas orientales, no tanto,
pero sí, todas estas zonas mencionadas sí, son como puntos así. Europa, ¿no? Sobre todo, no, Europa tampoco, no tanto. Sobre todo, Ujú. ¿sabes? Los puntos más pobres del planeta. Ah, ok, utilizan esta parte económica, muy bien. Sí. Entonces, Margarita, existe una relación. A ver, cómo lo veo? A ver, existe una relación entre los puntos donde el poder planetario empieza a abrir más con las líneas ley o los centros de manipulación cognitiva, o sea, utilizan estas líneas naturales de la Tierra como para abrir estas formas em, de manipulación o no. Yo sí veo que sí, porque veo que estas Ah, líneas son conductores de energía y veo la importancia de tener no solamente los centros de poder, sino la condensación de población, ciudades que son altamente densas en población. Estos son como pilas donde se emana tanta energía y esta energía va siendo distribuida, va distribuyéndose alrededor del planeta y esto permite que se manifieste a través, es muy particular porque se empieza a ver cómo estas líneas conductoras van emanando cierta frecuencia de energía y esta frecuencia de energía crea una sensación como si la persona estuviera ciega, pero no es ciega porque es un bombardeo energético permanente y esto hace que se transforme o cambie tu memoria celular. Ahí hay un cambio energético ujú, en todo lo que representa la vida en el planeta. Y esto, pues y hay diferentes consecuencias, porque esto puede crear ciertos desequilibrios en personas, activar ciertas enfermedades dormidas, crear y ir desarrollando nuevas enfermedades a través de lo que estabas hablando con Nico a través del miedo y lo que es el estrés, porque el estrés es algo que de alguna manera, si la persona se siente bombardeada energéticamente por una energía y no es perceptible, ya está haciendo cambios tanto en su genética como en la forma en que la energía se va distribuyendo en su cuerpo. Entonces, aquí vemos que el estrés sí que juega o es un factor importantísimo porque afecta todo. El estrés va creando no solamente ciertos quiebres en el campo energético de la persona como grietas, pero va creando ciertas fracturas porque el estrés va creando cierta forma de inconsciencia. Entonces la persona cuando se siente inconsciente y se siente cegada, busca las formas en ver. Entonces ahí empieza a haber una manipulación. Estos son ondas y formas de energía que se sienten y cómo son y cómo atropellan realmente la visión y cómo distorsionan también esta forma de ver. Es como si redujeran la visión a un aspecto muy pequeño y aquí es donde las realidades alternas se pueden de alguna manera manifestar. Fíjate que con todo esto que me estás diciendo tú, complementando con lo que dijo Nico, a ver, quiero preguntar, Nico, ¿cómo, por ejemplo, las crisis sociales o las crisis económicas o estas manifestaciones colectivas a través de esta parte psíquica de la injusticia o de todo eso, se vuelven parte de este movimiento o no? O sea, ¿cómo lo Pues ves tú? sí, sí son un derivado definitivamente, Ira. O sea, al final la organización humana, la forma en que nosotros nos vamos desarrollando como sociedades, pues depende mucho de la actitud de la manipulación. Todo el tiempo ha existido la manipulación, incluso Claro. antes de estas tecnologías, Ujú. sobre todo, bueno, desde el concepto de la historia, sobre todo porque entendemos las tecnologías como algo moderno, pero en realidad ha habido No. muchas tecnologías que existen desde hace mucho tiempo. Ujú. Pero aún así, siempre han existido tendencias manipulativas. Antes eran muchísimo más heredables, la misma familia las consolidaba. Ujú. Ahora, la desfragmentación familiar ha hecho que ellos abusen del uso de la tecnología para poder seguir manteniendo estas frecuencias. Y eso ha provocado todavía un degenere más grande en la psicosis mundial porque nos hace enemigos los unos contra los otros. Automáticamente nos estamos comparando, automáticamente hay competencia, automáticamente tú eres diferente a mí y no en un buen concepto. Y Ajá. esa idea de la diferencia se ha venido distorsionando muchísimo, mira. Todos estos conceptos, por ejemplo, sociales como de género, como de sexualidad, como De la de clase migración. social, claro, de ubicación geográfica, de migración, todo Ujú. eso,
son conceptos que se han visto más agravados a partir del abuso de la tecnología, porque no es nuestra naturaleza humana hacer tantas comparaciones entre nosotros. Y esta división se ha provocado a partir de eso, y pues, todos estos conflictos sociales, todas estas guerras, todas estas manifestaciones, todas estas, como no estar de acuerdo, todo eso, claro, es una influencia muy grande de todas estas energías. Entonces, ¿qué relación estamos teniendo con esa nueva forma de la enfermedad, como decía Margarita hace rato, de estas nuevas enfermedades y esta parte de la dependencia de la medicina? Hay gente que toma una pastilla y se levanta para que no me duela, todavía no te duele y ya te estás tomando una medicina. O sea, cómo esta dependencia o esta obsesión por aparentemente sentirse bien y sobre vitaminarse, sobre proteinizarse, todo artificial y no de forma natural. Esto cómo va afectando en la estructura de nuestro cuerpo, en la misma reacción química, biológica y energética de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo percibes tú, Margarita? Y luego me dices cómo lo ves tú, Nico. Bueno, yo primero veo el contorno energético, digamos, el campo áurico flácido es un campo que no tiene fuerza, pero veo que en la medida que tú vas tomando medicina, ella va creando unos bloqueos a nivel físico, veo cómo va obstruyendo energéticamente la función del órgano, lo va debilitando y lo que hace es cambiarle su función. Porque el órgano tiene que defenderse, el órgano tiene que de alguna manera buscar la manera de volver a recobrar su propia vitalidad, pero todas estas medicinas para levantarte, para dormir, para abrir el apetito, para todo, para bajar la tensión, subir la tensión y todas las medicinas lo que hacen es de alguna manera, ya viéndolo a nivel energético, va creando unos bloqueos en la función de todos los órganos, porque todos los órganos los vemos que ellos están intercomunicados los unos con los otros. Si esta medicina a nivel energético trae el propósito de bloquear la función natural del cuerpo, pues es un cuerpo que se vuelve pesado, es un cuerpo que se vuelve obsoleto, es un cuerpo que ya le estás introduciendo otra memoria donde él mismo siente que él no puede habilitarse por él mismo y que tiene que depender de unas funciones externas para poder sobrevivir. Aquí no podríamos decir que estamos viviendo. Entonces sí veo que hay un bloqueo general en el cuerpo, veo que afecta muchísimo la parte endocrina, pero sobre todo la parte de la tiroides, es como si le pegara directamente a esta glándula y ella misma pues va perdiendo o van perdiendo una comunicación asertiva entre ellas y el órgano deja de comunicarse y ahí es donde el órgano se vuelve como un mendigo, se vuelve obediente y pero también se vuelve dependiente. Nico, ¿tú cómo lo percibes? Pues sí, yo observo que definitivamente estas energías entran a nuestro sistema inmunológico, Ujú. entran a los sistemas linfáticos del cuerpo, pues bloqueando muchísimo más la capacidad autónoma de de la autogeneración y haciendo que la mente automáticamente busque el concepto fuera. Y es que desde un principio te comenté cómo también la rama de la salud está súper involucrada, Ira. Claro. Hay incluso, esto es súper horrible lo que estoy viendo, hay incluso medicamentos que traen las frecuencias encapsuladas para explotarse una vez que entran en el cuerpo, Ira. Ujú. O que traen tecnologías que hacen que los receptores del cuerpo sean incluso todavía más grandes. Y esto se usa mucho en los países como África, América Latina, en donde ahí hacen las pruebas de los medicamentos incluso. Ok. Entonces, estas nuevas enfermedades que están generando es para obtener este control. Claro. Y entonces, ¿quiénes son realmente? De hecho, ya vivimos una prueba muy grande en el 2020 de cómo una Sí. enfermedad es capaz de someternos a todos. Entonces, en este nuevo ritmo, ¿quién es el beneficiado? Porque independientemente de que aparentemente Occidente y Oriente, al final acaba siendo siempre como un líder, una cabeza, una estructura, ¿quién es al final de cuentas el que gana? O sea, ¿qué es lo que gana esta persona, esta organización, esta estructura y para qué? Margarita.
Bueno, yo no veo una sola, digamos que haya solo una entidad, una persona que sea la Ujú, beneficiada. Yo veo que esto es un conjunto de seres que tienen un beneficio y este beneficio es, yo veo que es el gobernar, es el poder, y veo que en la medida que puedan gobernar la mente humana, la van utilizando al servicio de ellos. Entonces vuelvo a ver nuevamente estas formas piramidales donde siempre las bases son las que tienen que estar, experimentan sobre ellas, manipulan sobre ellas, son las que van alimentando energéticamente a estas cúpulas y estas cúpulas que están dispersas sobre diferentes puntos del planeta, pues de alguna manera hacen que la energía se siga sosteniendo de la manera como ellos lo han ido direccionando, lo han ido manipulando y lo han ido gobernando. Después ya viene la parte, digamos, el poder se junta también con el dinero, con la parte del ujú, sexo, o sea, es como si toda esta energía fuera una gran, como si fuera como una nata, como una energía densa y pesada que no permite que el humano pueda tener una coherencia en su ser. Es una energía que de alguna manera limita, obstruye y sobre todo que obstruye el pensamiento, vuelve a la persona mucho más como egocéntrica, más como con este pensamiento racional ujú. que y no le permite acceder a estados mucho más profundos del ser, precisamente por la consistencia que te hará esta energía. Entonces vamos a observar estas cúpulas, a ver tú quiénes ves en esas cúpulas. Tú, Nico, ¿cómo lo ves? Igual que Margarita, Ira, en realidad lo que yo podría explicarte es una diferenciación entre dos planetas. El planeta del colectivo que recibe estas frecuencias y que se basa su vida a partir de cómo estas frecuencias la determinan, y el planeta de la gente que no. Toda esta, todo este porcentaje de multimillonarios, de dueños de empresas, de dueños incluso de países completos, de reyes, que no se basan, mira, que no basan su concepto en nosotros, por ejemplo, que no usan las mismas redes sociales que nosotros, que no Ujú, hacen el mismo consumo de alimentación, que no tienen el mismo consumo de medicamentos, que habitan en un planeta completamente diferente a pesar de estar en la misma Tierra. El beneficio es para ellos, para mantener su tipo de vida, su tipo de forma de existencia, aunque inconscientemente también llevan una manipulación para contener ese concepto, pues ellos son los beneficiados, ir a ellos, toda esta rama del mundo, o sea, es que es tan complejo como hay un humano, por sí. ejemplo, ir en América Latina, en África, que literal sobrevive o tiene que hacer un esfuerzo enorme para comer durante el día, Ujú, en donde hay, por ejemplo, personas que desperdician y desperdician y desperdician. No estamos hablando de una persona que hace una despensa y le quedan muchas cosas en el refri. No, Ira, no. no. Hay gente que tira, o sea, de verdad desderrocha tanto dinero como alimento en un concepto en donde, por ejemplo, invitan a una fiesta a 10 personas, matan 5 6 puercos, pollos, reses y no comen ni el 1% de todo lo que se les presenta en la mesa. Es exagerada la diferencia que hay En el entre ese mismo lugar. mundo y en nosotros, sí, Ira, es mucha diferencia. Y entonces estas cúpulas que quieren mantener el control, Margarita, ¿cómo las vemos? ¿Cómo las estructuras? ¿Cómo me las puedes tú ¿Cómo decir? te las puedo definir? Te puedo definir que estos personajes que de alguna manera son cabezas visibles e invisibles, que tienen la tecnología y han entendido la capacidad de cómo succionar la energía humana, pues ellos son un medio. Entonces, aquí yo veo al humano, aquí yo veo la energía de estos personajes, pero lo que veo en las cúpulas es la misma energía humana, es la misma energía de manipulación, es la misma energía humana manipulada y limitada la que sostiene estas cúpulas y la que sostiene esta red de pensamiento. Yo veo que ellos son un medio para que esto se pueda dar, esto se pueda manifestar. Y Pero en el momento que el humano cambie esta forma estructural de dominar, de entregar, de ir hacia afuera, inmediatamente lo que hacen estas cúpulas como si se quebraran, como si ellas mismas se agrietaran y empiezan, y en el momento que estas cúpulas cayeran, ellos también caen porque ellos son el medio donde ellos también se alimentan de esta energía. Entonces cambia, cae esta cúpula y cae totalmente este funcionamiento en el que el humano ha sido manipulado.
cambian las redes neuronales, cambia el funcionamiento del humano y aquí empieza a haber una concepción diferente de lo que es la vida, de lo que es el entorno, de lo que es vivir en este planeta. Entonces es una manipulación, como yo la veo, muy bien hecha, porque nosotros mismos somos los que estamos sosteniendo esta energía a través de todas las limitaciones que de alguna manera ellos han querido implementar y como si ellos exprimieran como una naranja nuestra energía y de alguna manera se vuelve nuestro propio elixir, que es de nuestra propia energía que nosotros estamos produciendo. Fíjate que esto es muy interesante porque entonces ahí es como estamos identificando emocionalmente todas estas tecnologías, cómo llegan a nosotros Exacto, y cómo estas formas espirituales también nos están manipulando para seguirlos alimentando. O sea, exacto. cómo toman muchas situaciones que aparentemente son espirituales para seguir sosteniendo esta estructura. Aquí una pregunta que creo que es vital. Es posible, a ver, cortar esta conexión con estos programas, con estas estructuras, sin dañar nuestro cuerpo energético? Me preguntas a mí, sí, yo digo que sí, ¿Tú, Nico? porque el cuerpo es como un computador y Ok. así como en el cuerpo entran, también del cuerpo salen. O sea, el mismo cuerpo tiene esa capacidad. Por eso es lo que tú decías al inicio. ¿Por qué se pueden ver entidades? ¿Por qué podemos ver estos Exacto. pensamientos? ¿Por qué podemos ver todo eso? Porque son nuestras propias creaciones. Entonces mi respuesta es sí. ¿Tú, Nico? Yo también diría que sí, Ira, pero Ujú, agregaría que la emisión de estas energías no se detiene ujú, y tanto como sacarlas por completo, aunque es posible, siempre se están realimentando. ujú. Entonces, pues hay una frecuencia infinita, Ira, como de a pesar de estarnos limpiando o eliminando o cambiando nuestro concepto del pensamiento constantemente, estas frecuencias son muy adaptativas y la tecnología ha evolucionado al punto, pues es que, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, y todo lo que hemos regalado de nuestra información personal, estos tipos de frecuencias siguen evolucionando al punto de que es de bastante difícil para el humano llevar un track de lo que está pasando, como ir al día, aunque es posible limpiarnos, esas frecuencias siguen llegando. Pero aquí hay una cosa bien interesante que no hemos visto en toda la sesión y que creo que es la clave. ¿Qué rol tiene la experiencia del alma en la defensa de nuestra integridad humana y esta parte espiritual o esencial de nuestra integridad? Margarita. ¿Hablas tu integridad como la parte integral de una experiencia humana? Exactamente, como la parte integral de la experiencia humana para salir de esta realidad, porque entonces el alma, si esto ha existido desde hace mucho tiempo, tiene cierta experiencia, tiene cierta estructura. ¿Qué puede tener o qué rol puede tener el alma en defensa de esto o está completamente perdido todo? Pues lo que pasa es que veo que el alma de alguna manera sí tiene una parte dual y en la medida que ella misma va viviendo la experiencia, la va acumulando porque es parte de del funcionamiento de ella y también el funcionamiento del cuerpo como una cápsula integral. Y veo que el alma puede ser tan interferente, pero puede ser también el camino de una salida. Porque en la medida que tú vas limpiando las acumulaciones energéticas que tiene el cuerpo va cambiando de sintonía, cambias ya el dial. Y cuando tú cambias el dial, la percepción empieza a cambiar. Entonces ya no estás alimentando a estas cúpulas energéticas con tus energías, tus traumas, tus dolores, tus emociones, todas estas maraña de energías y de sensaciones que el humano se siente atrapado en ellas y que de alguna manera si el cuerpo tiene la capacidad de acumular, el cuerpo tiene la capacidad de liberar. Ok, Si el cuerpo puede vivir, el cuerpo también tiene la capacidad de transformarse, porque aquí vemos que la muerte como tal no existe. Entonces, todos esos funcionamientos que tiene el cuerpo, y él tiene la habilidad. Entonces, siento que el alma puede llegar a ser un gran interferente, pero también puede ser lo mismo una gran camino de liberación, que es lo que hemos visto en reiteradas veces a través de la Matrix y lo que estamos viendo que estas cúpulas también tienen la forma de la Matrix porque ellos van guardando toda la forma de pensamiento y esas formas de pensamiento limitantes son las que tienen una estructura diferente al pensamiento que te permite liberar.
Entonces son dos formas de energía que tú puedes conjugar dentro de la misma alma, porque para que la misma alma pueda vivir una experiencia no tan densa, sino pueda unificarse con la totalidad. Nico, ¿tú cómo lo ves? Yo observo, Ira, que la experiencia del alma es vital. Ujú. Observo que cuando uno es consciente y aprovecha la experiencia del alma, tiene la capacidad de surcar este tipo de situaciones como con mayor vehemencia. Sin embargo, también la experiencia del alma, dependiendo la frecuencia en la que la experiencia se haya dado, puede ser un detonante para acceder a esas frecuencias también. Entonces, aquí lo que tiene que involucrar mucho el humano es tanto la congruencia con la conciencia y la experiencia. Hacer una fusión de los conceptos mentales en donde su autoconcepto, su propia historia, el concepto de su sistema familiar, tienen que ser importante, y por eso es que estas tendencias de desarrollo del alma, en donde ya se explora a los antepasados, en donde ya se explora las tendencias de lo que hemos vivido y nuestros propios traumas, son muy importantes seguirlas desarrollando para que el alma pueda encontrar un camino mejor para entenderse. Muy bien. Vamos a terminar aquí. ¿Están cansaditos? Sí. Vamos a Uf, desconectar de todo y de todos, porque vamos a volver desconectados de todo y de todo. Van regresando aquí a esta realidad, no sin antes decirme una palabra, una frase, algo que se les venga a la mente. Margarita, a mí la palabra que me llega es deshumanización del humano a través del control. deshumanización a través del control. Ok, Nico. A mí lo que me llega es como camino, experiencia y conciencia. Y conciencia, ok, mientras ustedes van regresando, la deshumanización a través del control puede modificar el camino, la experiencia y la conciencia fuerte al final. Mm. Respiran profundo y a la cuenta de 3 recuperan su fuerza, su vitalidad, su salud y empiezan a entender que donde está su respiración está su vida en este momento. Respiran profundo y a la cuenta de 3 abren sus ojos. 1, respiran. 2, se sienten. Y 3, abren sus ojos. Ay, ¿cómo les fue? Muy bien. ¿Cómo se sienten? Estuvo medio Bueno, pesadita, ¿verdad? Mm. sí, pero también mucha información. Mucha información. Pero bueno, vamos a cortar la grabación, no sin antes agradecerles a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Por favor, escríbanos para Mm. sesiones, para cursos, lo que sea, a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73 o a nuestro correo electrónico info@iracemahipnosis.com. Y también pueden entrar a nuestra página web donde nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nuestra página es iracemahipnosis.com. Ahí pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, aquí estamos. Vamos a cortar la grabación y gracias.